pero cuando sale la Caperucita Roja, bueno, primero sale el lobo, pues, y dice que ahí se va a comer a Caperucita, que es los sitios, y que ahora sí no se le va a escapar y que se la va a comer, y bueno, y les amenaza a los niños que no anden de chismosos y todo eso. Y se va el lobo y entra Caperucita, y cuando entra Caperucita sale pues la niña y del público se levanta un niño con un palo en la mano, así grandecito, y le golpea el teatrino y le dice, para llamar la atención, y le dice, hey, Caperucita, allí atrás hay un lobo y te quiere comer, le dice. Entonces le dice Caperucita, no, niño, yo creo que te has de haber confundido, debe haber sido algún conejito. No, le dice, no, era un lobo y él dijo que te iba a comer. No, mira, siéntate porque si no, no podemos continuar con el espectáculo. Y Ana María estaba haciendo la Caperucita. Es que hay un lobo y te va a hacer daño. Que no hay un lobo, debe ser una ardilla o otra cosa. Bueno, le digo, pues entonces chíngate por pendeja, le digo. Y fue y se sentó el niño. y es muy bonito eso porque de qué manera pues entran los niños a la convención y el niño estaba grandecito, ya me acuerdo. Estaba ya de primaria, de escuela primaria, ya como, no sé, unos 9, 10 años. Y bien molesto, y fui y se sentó y dijo, no, pues chíngate por pendeja. Y entonces, esa es una anécdota muy, muy bonita porque de cómo el títere va generando esa fantasía y esos procesos de imaginación en el niño que son muy, muy importantes. Títeres del Infierno, las entrevistas. Titerismo Cacofónico, un podcast visivo con su demo títere Edwin Salas. Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, muy buenas lo que tengan o si no tienen nada bueno, pues ni modo, paciencia, aquí no venimos a arreglarle la vida a nadie. Hoy, damas y caballeros, estamos en el podcast visivo, o sea, es un podcast que usted lo puede escuchar, pero también lo puede ver si quieren ver a dos hombres con una cierta edad y barba hablar entre ellos. Y hoy el señor de barba, el segundo señor de barba que está a su otro lado, es el señor Fernando Mejía, uno de los más importantes titiriteros de México. Si alguien tiene en contra de lo que acabamos de decir, que es uno de los más importantes, lo pueden escribir en comentarios y les responderemos mandándole unos señores que le van a aclarar esto. ¿Qué les parece? Exacto. Entonces, si de usted... acá de Badiraguato. Sí. De acá Aquí, si usted puede hacer una presentación y hablar porque usted es uno de los más importantes titiriteros y comentar qué tipo de persona le podemos mandar para aclarar el asunto. Bueno, no, fuera de broma. Se puede introducir toda su humanidad ante el auditorio. Don Fernando. Bueno, sí. Diga, lo escucho. Que si usted puede hablar de usted, para que la gente lo conozca, porque yo sé que esto es muy conocido, pero llegará algún cristiano que dirá, ¿y quién es este señor Fernando Mejía? Entonces, ¿quién es Fernando Mejía? Bueno, pues soy sinaloense, de acá de Culiacán, de México. Me dedico al teatro de títeres desde hace más de 30 años. Hice teatro mucho tiempo con un gran director de teatro de acá de México. Organizo un festival, tengo un pequeño foro de títeres aquí en mi casa y vivo rodeado de títeres y siempre estoy pensando en títeres y es una profesión que yo elegí hace bastante tiempo y pues que creo que voy a hacer el resto de mi vida, siempre haré títeres. Soy un apasionado del teatro de títeres, me gusta muchísimo y ¿qué puedo decirles? Que soy un hombre de familia también, tengo muchos amigos, organizo un festival internacional de teatro de títeres que se llama Nortíteres. Bueno, mi vida redunda alrededor de los títeres. Ese soy yo, ese es Fernando Mejía. Perfecto, pues aquí, pues muchas gracias. Y además, Culiacán es una zona que es solo un poquito menos caliente que aquí, que el infierno. Sí. Ahorita no tanto, pero solo eso es un poquito menos, ¿no? ¿Cuál es el lugar de Culiacán más caliente, Fernando? En
en verano el lugar más caliente es Choice. Choice, un lugar que está al norte del estado. Y ahí ese lugar es el más caliente y el más frío también, ¿no? Porque en temporada de frío llega a ser frío, pero ahí llega a ser 50, 55 grados. Es muy caliente. Y aquí en Sí, Culiacán llegamos a 50 a veces como récord. leve, leve, sí, sí, no, no, Leve, no leve. tampoco tanto, o sea, no, no tampoco tanto. Y bueno, Sí. pues lo primero es, ¿qué significa ser? Porque usted, ¿qué tipo de técnica utiliza? O sea, Bueno, yo utilizo guante y bueno, títere de hilo, ¿no? Que comencé con varios maestros, entre ellos, pues usted me dio algunas clases, hicimos varios títeres y bueno, me gustan mucho esas dos técnicas, ¿no? El guante y el hilo, y combinamos esas dos técnicas y mezclamos mucho precisamente la actuación también, el teatro, los títeres de guantes y los títeres de hilo. De hecho, nuestro espectáculo, el más conocido, está integrado de esa manera. Actores, títeres de guante y títeres de hilo. Esos son. perfecto. Es una cosa muy interesante porque recientemente hablé con Javier Swetsky, no sé si usted lo conoce, una persona intelectual en la parte de los títeres de Argentina y hablaba sobre la relación, que es muy interesante la relación entre actor, títere, títere, actor y también diferentes técnicas, ¿no? Yo en algunos de mis espectáculos también utilizo diferentes técnicas y me agrada no ser una cuestión como ortodoxa, que es guante, guante, o marioneta, marioneta, o actor, actor, ¿no? Pero la pregunta que me viene, ¿qué significa hacer un espectáculo a 50 grados dentro de un teatrino? Porque me imagino que no siempre se hacen en teatro. A veces le tocará que llega a Choice y le dicen dónde va a ser el espectáculo y le toca hacerlo en el patio de la escuela porque no hay teatro ahí. ¿Qué significa hacerlo? Normalmente lo hacemos así, al aire libre y con ese calor. Y es un verdadero reto, la verdad, eh, porque es terrible, ¿no? Es terrible, termina uno casi muerto después de la función. La verdad, termina la función porque uno tiene que terminarla y tiene que hacerse la idea de que la termina y al concluir la función uno sale afuera, se hidrata o en el mismo, dentro del teatrino cuando está dando la función, los que tienen oportunidad y que están libres en ese momento te están hidratando en los momentos que tienen oportunidad, porque si no, o sea, puede darte un golpe de calor muy fuerte y puedes morir, o sea, incluso hay titiriteros que han venido acá en estas fechas y les ha dado fuertes golpes de calor y hemos tenido que llevarlos al hospital. Es, la verdad, un verdadero reto, algo, así como alguien da funciones, para mí que es también un reto dar funciones en el hielo o en -20 grados, pues también para nosotros dar una función a 50 grados es un verdadero reto. O sea, literalmente se puede morir en escena con los títeres en mano. Sí, 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 la verdad, una vez un compañero de Puebla, que Puebla es uno de los lugares más altos aquí de México y siempre hace frío, vino y precisamente al terminar la función salieron a las gracias y se fueron para atrás. Y tuvo que llegar por ellos la ambulancia, llevárselos y hidratarlos y recuperarlos. Tuvieron un golpe de calor muy fuerte y eso sucedió en Guamuchi. Es una anécdota del Festival de Títeres. El Y el Festival de grupo se Títeres. llamaba, el grupo se llamaba A Escena Teatro, me parece. Sí, ahorita estaba tratando de recordar el nombre de los muchachos, pero ahorita no me viene el nombre. Bueno, La eh, titiritera se llama Sandra, me parece. No, no me sí, acuerdo, no, con precisión. además de que yo tuve la oportunidad a usted de conocerlo, a usted y a toda su familia, fue exactamente para un festival que antes se llamaba Pedro Carrión. Sí, que se llama Ah, ¿cómo es que se llama el festival? Nortíteres. Nortíteres, sí. Nortíteres. No es Pedro Sí, sí, Carrión. Sí, Nortíteres, sí. Entonces, sí. sí. Y bueno, y que fue muy hermoso. Para mí fue una experiencia muy hermosa y que Sí, después sí, nos sí. convertimos técnicamente en familia, porque somos compadres aquí. Así es, Los barbones que ven acá somos compadres. Eh, así es.
y es una gran experiencia porque además este festival, y así le hacemos un poco para cuando se va a terminar esta pandemia, en caso que se termine, eh, sería muy hermoso que ustedes lo vayan a disfrutar hasta no solamente como grupo, sino como ir y conocer un estado, uno de los estados más hermosos de México, que te ofrece desde cuestiones extremas, hay cuestiones de selva, hay cuestiones de playa, hay desierto, hay de todo un poco en lo que es el estado de Sinaloa. Y sobre todo para mí es muy importante y yo creo que yo siempre lo he admirado de parte de ustedes es hacer ver a Sinaloa como un estado cultural y no solamente lo que el estereotipo te puede dar de ahorita muy famoso un Netflix que hace una serie concentrado ahí o las noticias de Nota Roja, que sí, es parte de la vida de cada lugar tiene sus cosas, pero que grupo de personas como ustedes hayan buscado de que la gente vea Sinaloa también es esto y mucho más. Sí, sí, efectivamente. eh, Muchos de los titiriteros que han venido acá al festival, antes de venir, siempre les dicen, hey, no vayas para allá porque te van a matar. Te van a matar, no vayas, te van a asaltar, te van a desaparecer. Y la verdad, Sinaloa es un estado mágico porque tiene cosas muy bonitas y cosas muy feas. Tiene esa ambivalencia muy grande que lo hace amarlo y odiarlo a la vez. Ese amor-odio que generan a veces esas pasiones profundas, ¿no? Entonces, Culiacán, como decía Oscar Liera, Culiacán de las maravillas, ¿no? Porque tiene cosas verdaderamente hermosas y verdaderamente lamentables, ¿no? Pero si tú no te dedicas a esas cosas malas que comúnmente se conocen, tú puedes andar con tranquilidad por cualquier lugar del estado de Sinaloa y a usted le ha tocado hacerlo, andar por Surutato, por Badiraguato, por la Sierra Sinaloense, y si andas haciendo cosas buenas no te pasa nada. Puede dar funciones con gentes armadas, no hay ningún problema, las gentes son muy amables, te atienden muy bien. Claro, si tú te metes con ellos y generas problema con ellos, claro, te van a llamar la atención y te van a hacer Claro. cosas, ¿no? Hay una famosa anécdota de este festival. ¿Cuántos años estamos hablando del festival? ¿15 años de festival o más? No, no, no. Acabamos de cumplir 24 y vamos por el 24 cuarto de años. siglo. Se me corrió el reloj Sí. totalmente. Pero hay una anécdota de este festival. Dentro de un poco, damas y caballeros, vamos a hablar de lo de las famosas 3 preguntas para aprender de los procesos de creación. Pero es como una buena excusa de hablar de esto. Hay una famosa anécdota, Fernando, que Ajá. es lo de los francotiradores infantes al grupo. No sé si usted Sí. se recuerda. Nos puede comentar esa anécdota para que se den cuenta cuánto es la parte de la hermosura y sobre todo es una excusa para mí esa anécdota de hablar de infancia en lugares que son zonas también de guerra, que la zona de guerra no significa solamente, porque uno dice, los niños en la guerra, entonces imagina estos niños en medio del Congo que son secuestrados y son cosas como realidades muy lejanas a nosotros y no, yo lo digo, la gente que nos está viviendo en México son cosas que pasan ahí. Entonces, ¿nos podría comentar un momentito la anécdota? La anécdota que sucedió en los sitios Badiraguato, Sinaloa, esa, la de Exactamente. con la caperucita roja. Bueno, 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 sí, la de la Caperucita Roja también, pero me recuerdo muy bien de que de que de repente estaban unos titiriteros montando y veían sí, el láser acá y luego la de Caperucita Roja, esa la quiero que me la cuente muy bien porque quiero ponerla en el trailer de la entrevista. muy bien. Estábamos en una función en un poblado que se llama eh, el Potrero Los Bejarano, que está en medio de la sierra de Sinaloa, donde no hay camino, se llega únicamente por avioneta y después te mueven por camionetas allá y difícil, ¿no? Llegamos y estamos dando la función y la gente nos apuntaba con los foquitos de láser que tenían en las manos
Y nosotros, pues, mirábamos y que le apuntaban al puro muñeco, a la frente y todo eso, y pues decíamos, nosotros estábamos sorprendidos, ¿no? Pero eran, era parte precisamente del juego de ellos, de ver si los muñecos se escapaban, se movían y todo eso, y estaban asombrados de cómo se movían, y la curiosidad no terminó ahí, sino que fueron hacia atrás del teatrino y con las armas levantaron la cortina del teatrino para ver cómo se estaban manejando los títeres. Y nosotros con las manos arriba, pues moviendo los títeres, Justamente. vimos las armas y dijimos, ¿qué pasa? Entonces dijimos, no. Y ya abrió le dijo, y uno de los les dijo, mira, no, no tienen baterías, dijo, lo están moviendo ellos. Entonces fueron, esa anécdota muy bonita porque eran gente mayores, el público estaba formado por niños y adultos mayores, y los adultos estaban armados, por supuesto, ¿no? Y terminaron la función, y al terminar la función nos dijeron, muy emocionados, muy atentos, oigan, eh, vengan a tomarse unas cervezas con nosotros. Y uno no puede despreciar nada a ellos, absolutamente nada, porque es una ofensa, ¿no? Porque, y además que te ofrezcan una cerveza y helada allá en medio de la sierra y con ese calor que hace, pues es muy agradecible, ¿no? Entonces, fuimos y abajo de un árbol, ahí sacaron una hielera de cerveza Tecate roja, helada, y nos sentamos a tomar con ellos, y toda la gente se acercó alrededor del árbol ese, y ahí estuvimos platicando y hablando y listo, y bueno, hasta que dijimos, ya no tenemos que ir porque mañana en de mañana viene por nosotros la avioneta a las 7 de la mañana y tenemos que levantarnos. Ah, sí, no se preocupen. Oh, bueno, y no, pues muchas gracias por venir y todo eso, pero la sorpresa grandísima de nosotros es que pues llegaba una cuatrimoto y se estacionaba y se bajaban y todos venían armados. Y algo que nos comentaban ellos sobre eso es de que era muy común para ellos, que era parte de su indumentaria, traer armas porque para protegerse de algún animal o, o de, o de otras personas que no los quieren mucho, ¿no? Entonces tenían que andar armados y era la costumbre, ¿no? Entonces, hasta esos lugares llegamos nosotros con los títeres y para nosotros una gran satisfacción y nos dimos cuenta realmente de que la gente disfrutaron la función y realmente esas gentes entran a la convención de la fantasía y del juego y tienen necesidad de esos espectáculos y los únicos que pueden llegar a esos lugares son los titiriteros. Exacto. Sí, para mí es muy hermoso porque no solamente la excusa de hablar sobre estas situaciones, sino es también de darle importancia a de que esas personas, muy variable por la cuestión histórica y geográfica que ellos se encuentran, que se han tenido que dedicar a eso o les tocó o es parte de, pero que siguen siendo personas con nombres, apellidos, con conciencia y con una mente abierta a recibir y Sí, agradecida. Yo me recuerdo que cuando estábamos en lugares así que usted nos mandaba, eran lugares que uno decía, ay Dios mío, pero que la gente es siempre muy agradecida y muy respetuosa. Y bueno, y antes de movernos a las famosas preguntas, yo creo que una de las anécdotas que yo más he contado para explicar lo que significa teatro de títeres para niños es la famosa anécdota de la Caperucita Roja. sí, Entonces, sí. por favor, háganos el honor de que sea escuchada por el que la generó. Bien, la Caperucita Roja pues un espectáculo muy socorrido por los titiriteros. Bueno, nosotros teníamos una versión muy a la sinaloense, muy mexicana, con la cual recorríamos muchas comunidades campesinas y serranas, ¿no? Entonces, una vez estando precisamente nuevamente en
en el municipio de Vallaguato, pero en otro lugar que se llama Los Sitios. Estábamos dando una función de títeres de la Caperucita Roja. Dijimos, siempre llevamos un repertorio amplio y le decimos, ¿qué les presentamos? Le presentamos Hamlet, le presentamos Macbeth o la Caperucita Roja. No, la Caperucita Roja, ¿no? Entonces le presentamos Caperucita Roja y, y se metieron, ¿no? Entonces sale un presentador, sale otro y bueno, pero cuando sale la Caperucita Roja, eh, bueno, primero sale el lobo, pues, y dice que ahí se va a comer a Caperucita, que en los sitios, y que ahora sí no se le va a escapar y que se la va a comer, y bueno, y les amenaza a los niños que no anden de chismosos y todo eso. Y se va el lobo y entra Caperucita, y cuando entra Caperucita, sale pues la niña y del público se levanta un niño con un palo en la mano, así grandecito, y le golpea el teatrino y le dice, para llamar la atención, y le dice, hey, Caperucita, allí atrás hay un lobo y te quiere comer, le dice. Entonces le dice Caperucita, no, niño, yo creo que te has de haber confundido, debe haber ser algún conejito. No, 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 le dice, no, era un lobo y él dijo que te iba a comer. No, mira, siéntate porque si no, no podemos continuar con el espectáculo. Y Ana María estaba haciendo la Caperucita. Es que hay un lobo y te va a hacer daño. Que no, no hay un lobo, debe ser una ardilla o otra cosa. Bueno, le dijo, pues entonces chingate por pendeja, le dijo. Y fue y se sentó el niño. Y es muy bonito eso porque de qué manera pues entran los niños a la convención y el niño estaba grandecito ya, me acuerdo. Estaba ya de primaria, de escuela primaria, ya como, no sé, unos 9, 10 años, y bien molesto, y fui y se sentó y dijo, no, pues chingate por pendeja. Y entonces, esa es una anécdota muy, muy bonita porque de cómo el títere va generando esa fantasía y esos procesos de imaginación en el niño que son muy, muy importantes. Y sobre todo es cómo uno se enfrenta, porque no puedes, porque aquí vamos a lo que se va a hacer más adelante del dicho al hecho de la creación del espectáculo, en donde usted puede crear este espectáculo, puede escribirlo, puede idearlo y puede decir, bueno, que vamos a hacer una temporada escolar, vamos a ir a zonas rurales que nunca han visto títeres, que le vamos a llevar Macbeth, Hamlet, y usted dice, no, vamos a llevarle algo que tal vez tienen algún referente que pudiera ser este cuento clásico que es Caperucita Roja y hay alguna conexión, pero yo creo que jamás usted, en el momento de idear el espectáculo, usted dijo, en este momento voy a crear una situación para que un niño se enoje y le grite, chingate por pendeja. Y aquí explicamos, bueno, sería traer a Octavio Paz desde la tumba para explicar a la gente que no es de México y no entiende la palabra chingate, que quiere decir jódete, o sea, Sí. Sí, vete a la mierda por idiota, ¿no? No traducción sí, sí. en eso, porque luego meternos a la palabra chingarse y todo eso, bueno, es bastante complicado. Le recomendamos Un laberinto en la soledad de Octavio Paz, ¿cierto? Para que entiendan el concepto de chingar o no. Sí. Y bueno, jamás, no sé, o usted sí algún momento dado pensó cuando escribió Caperucita que iba a pasar una cosa de esas. No, 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 no. Lo que pasa es que, eh, o sea, tú escribes un espectáculo y el público termina cambiándotelo, te lo transforma, porque está ahí es muy importante el diálogo del público. Y eso sucede incluso con la dramaturgia para actores y todo eso. Pero en los títeres sucede mucho, de que tienes que esperar el diálogo. Cuando tú mides tu espectáculo con el público durante mucho tiempo, el mismo público te va cambiando el espectáculo. Por eso es que don Eduardo Di Mauro, el gran titiritero argentino, radicado en Venezuela mucho tiempo, decía que él no podía hablar de estreno de su espectáculo hasta que cumplía más de 80 representaciones. Ya estaba acabado más o menos el espectáculo. Bueno, por ejemplo, en Italia, en festivales grandes, no te llaman a los grandes festivales si tu espectáculo no tiene mínimo un año de haber girado. Exacto. Sí, Entonces, sí, sí. es por algo, porque es cuando dicen ya está girado, ya puede ir a un festival grande, porque están seguros que no se lo van a comer vivo.
Sí, porque el al público lo titiritero. madura. Sí, el público lo madura, ¿no? Y agarra experiencia de titiritero y se va adaptando pues a los lenguajes mismos del público, ¿no? Que ya lo presentaste aquí en Badiraguato, lo presentaste en el Festival de Tlaxcala, lo presentaste en Colombia, lo presentaste de diferentes partes y ya sabes más o menos cómo funciona el espectáculo y ya sabes cómo te va a responder el público y eso es bien importante, ¿no? Atender el lenguaje del público. Por eso hay muchos titiriteros que les falta mucho esa esencia porque pierden esa capacidad de improvisar o no la cultivan mm, o no tienen esa habilidad para incorporar ese lenguaje del público, ¿no? Que va enriqueciendo el espectáculo y el espectáculo, y es la naturaleza del títere, pues, porque desde incluso de la Edad Media el títere llegaba y tenía dos, tres líneas y a partir de ahí se iba enriqueciendo, ¿no? ¿Qué es lo que hace sin saber Chenchito en la cantina? Que le tocó verlo, ¿no? Sí, sí, no, 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 que es otra famosa anécdota, porque lo he contado, lo conté dando clases para Jim Henson Foundation, Ujú. conté la anécdota de Chanchito. Imagínense dónde llegó Chanchito. Ser Sí, ese escuchado nada por la más. hija de Jim Henson. Sí, que sí. Sí, bueno, Chanchito, para las personas que no lo conocen, es un, ¿cómo se llama? Un ventríloco. Bueno, Chanchito es el personaje, hay un ventríloco y ese es un titiritero que trabaja en cantinas de Sinaloa, en cantinas, donde va gente ruda, o jornaleros, o gente, bueno, la gente que va a cantinas, pues, pero él mantiene un espectáculo de improvisación con el público así y nadie, como dicen, no se puede uno levantar porque inmediatamente dice, mira el pelón, se ve que y ahí la grosería y bueno, y etcétera, etcétera. Y bueno, hay una anécdota, ahí usted dígame, pero de repente Chanchito, este títere que lo está jode y jode a un tipo y se levanta el tipo y le pega al títere y el titiritero se preocupa y dice, no, 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 que es con el mono, no es con usted. ¡Qué Claro. hermosura! No, y eso sucedía comúnmente, ¿no? Con Chenchito, ¿no? Que incluso la gente sacaba hasta arma, pues. Había, en las cantinas aquí normalmente la gente a veces lleva armas, a veces, ¿no? A veces. Cantinas, era, como usted dice, cantinas, cantinas, de verdad, no cantinas así, a veces como bares y esas cosas, no. Cantinas donde van trabajadores de la Coca-Cola, de la Comisión Federal de Electricidad, albañiles, Van los de gays, la Coca-Cola y van los de quitarle la cola a la Coca-Cola también. Todo tipo de sí, trabajador. sí. Y decía Chanchito, cuando estaba uno de lo- los, los, los que van llevan el uniforme, pues no pueden negar que trabajan ahí, pues, llevan el uniforme de la Coca-Cola, de la Pepsi. Y estaba un titiritero, jode, y jode, y jode, y jode. Digo, un público, jode, y jode, y jode ahí con el muñeco. No, que todo pinche muñeco, no, que chinga tu madre, que no sé qué. Y dice el Chinchito una vez, dice, un día me cogía uno que trabajaba en la Coca-Cola y, y lo agarra y le pega una revolcada y dijo, y así de esa manera era de WhatsApp y que no sé qué y empieza a darle. Entonces no te puedes meter de esa manera con el Claro que titiritero no. porque, oye, con el títere porque tiene muchos recursos para borrarte de, de ahí de la Además, cantina. una cosa muy importante, aquí, si fuera un actor que hace un stand-up en una cantina y que es Edwin o es Fernando que hace el stand-up y se mete a esa manera con el público, posiblemente le dan un balazo. Sí, sí, Pero sí, sí. ahí era el mono, como es una manera cariñosa que se le dice a los títeres, a los muñecos, que me recuerdo que había mucho titiritero que llegaba al festival y que le decían mono a sus marionetas y se ofendían. Y yo para mí, bueno, ¿y qué? Es como que te ofendas porque llegas a otro país, a Taiwán, y les dicen de otra manera, pues es la manera, usos y costumbres, aceptar de Claro. dónde estás.
¿no? Sí, sí. Entonces, es el hecho que lo decía el muñeco, lo decía el muñeco. Y aquí viene, ya que nos ha adelantado un poco la cuestión de la escritura, cuando se hace el año pasado, en los primeros 38 capítulos de esos en vivos que hago los viernes, se habló mucho de la construcción, pero después de la construcción se tenían las marionetas. Y aquí yo le hago una pregunta que le he hecho a varios titiriteros. Para usted, para su compañía o para usted que la vida son los títeres, ¿qué es primero? ¿Los títeres o el espectáculo? ¿O el espectáculo o los títeres? Al momento de crear una obra. Bueno, para mí es el espectáculo. Escribe el espectáculo y al estarlo escribiendo, estás pensando en el títere y, y cómo va a ser el muñeco y todo eso, ¿no? Vas escribiendo el guión, la obra dramática, y como decía Fede Artiles, tienes que estar pensando en el títere, ¿no? Que es muy distinto el dramaturgo para actores que el dramaturgo para títere, porque estás viendo qué es lo que va a hacer el títere y qué puede hacer el títere, y no pensar que lo estás escribiendo como para un actor, pues, como hay momentos que García Lorca dice en la tragicomedia de Don Cristovita y Doña Rosita, dice, el títere patalea, hace una rabieta, se enoja y derrama una lágrima. Entonces de repente, pues sí, el títere puede hacer todo, ¿no? Pero ahí como que le gana realmente lo del teatro, ¿no? Pero sí tienes que estar pensando precisamente en el muñeco, aunque no tengas definido cómo va a ser el muñeco. Yo lo que hago mucho es, tengo la obra y después tengo muchos muñecos que hago, que a veces los hago sin pensar en un espectáculo. Simplemente me van naciendo y digo, voy a hacer estos muñecos, ¿no? O después los transformo y los hago los transformo y los hago otros personajes, ¿no? Por ejemplo, estos muñecos que están acá atrás, estos muñecos formaban parte de un espectáculo de homenaje a Rius y ahora están transformados de tal manera que son dos presentadores de noticias, por ejemplo, ¿no? Entonces, no saben los muñecos dónde van a terminar ni cómo van a terminar. Aquí con nosotros hacen casting los muñecos también. O sea, le decimos, a ver, este puede servir para esto, este puede servir aquí. Mira, este muñeco eh, le ponemos un traje, lo maquillamos así, le ponemos pelo, le hacemos estas cosas y puede funcionar para acá. O sea, y está reciclando también muñecos. Se pueden en el teatro de guantes y nosotros así lo hacemos de alguna manera. Así lo hacemos. Por eso es que, pues puede ser que nazca un espectáculo a partir de dos muñecos. Por ejemplo, yo ahí tengo dos muñecos que también son dos mujeres que formaban parte de un espectáculo que iba a montar y que nunca terminé de hacerlo, sobre un corrido pendenciero de Don Pancho Madrigal de Guadalajara, Jalisco, y nunca lo terminé, y ahí quedaron las dos mujeres, y ahí están, y ahora de ahí de esas dos mujeres, entre Rochín y yo, nace un espectáculo que son dos mujeres precisamente, muy feas las dos, y están hablando precisamente de muchas cosas de las mujeres, ¿no? De los maridos, están hablando de sexualidades y una es más liberal que la otra y la otra es más conservadora y te da muchas libertades para jugar. Pero ahí esas dos mujeres pues terminan, este, que están diseñadas para otro espectáculo y terminan con otro, ¿no? Entonces, Claro. no sé, así es con nosotros. Además, con los títeres hay una gran cosa con diferente de dirigir actores. Usted que trabajó y estuvo dentro de, con Oscar Liera, pues para mí es una cosa increíble haber podido estar con eso. Hay una cosa muy interesante y que Oscar Liera, creo que, por favor, recuérdeme, ¿cuál es el espectáculo, el nombre del espectáculo donde es un artista insoportable? ¿Se ¿Mm? recuerda? Que es un artista. Ah, sí, Pesadilla de una noche de verano. Sí, que por el ego de esta actriz termina, bueno, disculpen el spoiler, pero termina comiéndosela, matándola, porque Matándolo.
En cambio, con un títere, si usted hace el casting, saca el muñeco y ve que no sirve, lo devuelve al baúl y no pasa nada. No hay problemas Ujú. de ego. Sí, sí. Sí, ¿no? Recientemente me comentaba Javier Suetsky que uno de los que trabajó con periférico de muñecos tenía una ley que decía, me lo imagino que está con acento argentino, que no llegó el actor, lo sustituimos por un muñeco. Sí, así es. No Sí, pasa sí, nada. sí, exacto. Y eso es la naturaleza de los títeres también, pues, que lo usa mucho el chonchón también, por ejemplo, con dos muñecos, como de repente con dos muñecos hace todo, hace Romeo y Julieta. De repente los dos muñecos, uno sale y de repente se pone una espada y luego se pone una peluca y entran otra vez y, o sea, porque es teatro también y es Exacto. convencionalidad y es juego pues con el público. El público se divierte mucho y el público le gusta ese juego, le gusta. El teatro de títeres es jugar a creer, pues. Es, juega el titiritero, juega el público, eh, el dramaturgo, o sea, todos jugamos y aparte con una doble dificultad, porque el público sabe bien que detrás del retablo está un titiritero, que está manejando un títere y que nos está contando una historia. Entonces, es mucho más difícil que un actor que tiene todo su recurso de sus gestos, su voz, su cara, sus manos, todo ese rollo. Acá, el títere a veces es el gesto fijo nada más y ciertos movimientos y aún así logras meter a la gente en el juego tan fuertemente que lo que pasaba en las cantinas con Chenchito y con el público, que el público se iba a querer pelear con el títere y había un rompimiento entre el titiritero y el títere. ¡Epa! ¿Qué pasó contigo? Es el títere que no. Y ya, y como que lo sacabas del shock de la fantasía al, al, al contertuliano que estaba allí, ¿no? Entonces ya como la gente se reía de él, pues también. Entonces, Claro. eso es muy bonito. Es la parte muy hermosa y mágica de los títeres y que hay otras anécdotas muy interesantes sobre esto y que además un poco el títere, cuando usted crea un títere y lo hace una bruja, que hace la bruja, la construye, ese títere es una bruja y basta. En cambio, un actor o una actriz que tiene que adecuar su cara o usar una máscara o transformar su cuerpo con un estudio para convertirse en una bruja, muy posiblemente usted va a ver, bueno, pero esa es María o esa es Juanita y la conoces y no es una bruja, actúa como una bruja, pero no la es. En cambio, un títere es bruja, ¿no? Y bueno, Sí, sí. aquí viene la otra idea que usted dice. Para usted, Fernando, dentro de su compañía, dentro de sus procesos creativos, ¿de dónde surgen las ideas para un espectáculo de títeres? O si nos lo quiere comentar hasta con una anécdota, igual pudiera ser. Sí, muchas veces surge de alguna lectura que tienes. Normalmente conmigo surge mucho eh, de, de lecturas de cuentos fantasiosos, ¿no? Igualmente sucede de historias que te cuentan la misma gente que vas conviviendo con ellos. Eh, por ejemplo, un espectáculo que, que nosotros hemos ido trabajando mucho tiempo, que es Faluco López, y de hecho una cierta dramaturgia a ese espectáculo, y que tenemos nada más dos, tres espectáculos puestos en escena, pero que pues es que no da el tiempo muchas veces. Pero, por ejemplo, eh, nace de un personaje de nuestra tierra, Faluco, que es una especie de Willow Mentira, que usted lo conoce, Sí. que se llama Faluco López, y es también un mentidero, una persona fantasiosa. En Sinaloa abunda mucho esos personajes fantasiosos y te cuentan historias, mentiras grandísimas. Y este Faluco, de ahí nace ese personaje y de ahí nace toda una dramaturgia, ¿no? Entonces, para ese personaje, y que ya tiene varias obras que se ha escrito, Faluco vence la muerte,
Faluco y la señora Vitaruto en la encrucijada del parto de las tres ollas, que ese ya lo montamos. Faluco y el dilema del trabajo. Por ejemplo, voy metiendo Faluco, esa anécdota me la contaron en una comunidad de San Ignacio que se llama El Carmen. Me la contaron unos señores de que había un sinvergüenza en el pueblo que no quería trabajar, no le gustaba, y que, oye, trabaja en algo, y que vivía de mantenido en el pueblo, y que se acercaba a una casa y le daban comida, allá le daban cena, y que en una parte estaban tomando, iba y tomaba cervecita, y que él se la pasaba así, a gusto, y no necesitaba trabajar. Y entonces, un día le dijeron, ¿sabe qué? Se puso de acuerdo todo el pueblo, dijeron, ¿saben qué? No te vamos a dar nada hasta que te pongas a trabajar. Dijo, bueno, pues si no me van a dar nada, pues mejor me muero de hambre o entiérrenme vivo. Y la gente se puso de acuerdo, dice, se puso de acuerdo la gente para enterrarlo vivo y, y se ponen de acuerdo y le compran ataúd, lo velan y lo llevan a enterrar. Y cuando lo están velando, pues llega alguien del pueblo digo, gente extraña del pueblo preguntando por Faluco. Entonces le dice, no, pues es que Faluco, pues ¿para qué lo quiere? Le dice, no, no, es que traemos una noticia importante. No, pues que se murió ayer. Ah, sí, se murió. Ah, pues qué pena, porque pues entonces no va a poder cobrar la herencia que le dejaron y que no sé qué. Y bueno, toda esa historia. Entonces, toda esa historia, eh, la retomo yo y hago una historia para Faluco y el dilema de trabajar, ¿no? Que es toda una dramaturgia y al final de cuentas mm, es un sinvergüenza que sale triunfando todo el tiempo, ¿no? O sea, recibe una herencia, la herencia, pues, mmm, la reparte en el pueblo, pone una cantina y hace fiestas. Entonces, nace los espectáculos de esas historias que te cuenta la gente, de cuentos, y básicamente de eso me alimento yo, o de algún espectáculo que ya está hecho para teatro de títeres, ¿no? Sí, y aquí viene ya la pregunta para eso, bueno, que yo siempre hago corto una parte de esta entrevista para meterla en los en vivos cuando se va a hablar de un tema específico, y el de uno de los viernes que vamos a hablar se llama Del dicho al hecho. Bueno, y eso se habló, pero más que todo es la situación, se va a dividir en algunas partes. Se habla sobre de la idea al hecho, y aquí es, por ejemplo, aquí vamos con ese personaje que empieza de una anécdota contada en un lugar que tal vez usted estaba dando una función de títeres, y Sí, de sí. esta anécdota que pasa a terminar a ser un espectáculo. Ese del dicho al hecho, y como diría mi abuelita, hay mucho trecho. Ese mucho trecho, estamos hablando de la dramaturgia, cómo convertir esa anécdota en un espectáculo teatral con el uso de títeres. Que, Sí. y además hay una parte que en la primera parte de la entrevista escuché de usted muy interesante. Sí, yo tengo la idea, hago la dramaturgia, escribo el espectáculo, hago los muñecos, bla, 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 pero después continúa una evolución para que llegue a ser el final del espectáculo. ¿Cómo es lo que usted aconseja? ¿Cómo es su proceso primario desde que sabe esa anécdota a que ya esté completamente hecho? En pocas palabras, claro están. Sí, pues cuando tú tienes una idea clara, un texto claro de montaje, pues estructurarlo dramatúrgicamente, o sea, hacer lo que llamaba Freire Tires la fábula. Esto sucede así, empieza aquí, sucede esto otro y termina así. Y haces la dramaturgia y, y hacer los muñecos. Y bueno, pensarlo para títeres. Hace los muñecos, ves dónde va a suceder, qué técnica vas a usar, porque hay diferentes técnicas pues, que ayudan más al texto, ¿no? De repente puedes decir, bueno, aquí voy a solucionarlo de esta manera, con esta técnica. Nosotros no nos casamos exclusivamente con una técnica, ¿no? Porque hay momentos en los que puedes tener que meter un pequeño pasaje de teatro de sombra, ¿no? O meter algo de animación a la vista, o cualquier otra, ¿no? Aunque sea nuestro O fuerte, una mujer tarántula, ¿no? o una mujer tarántula, sí, o sea, decir cómo lamento, ¿no? O sea,
¿cómo es más fácil? ¿Con la mano o con hilo o cómo, no? Entonces, así de esa manera, yo me interesa mucho la historia que me queda clara, ¿no? En este caso, ya sea contada o leída, y sobre todo que tenga muchas veces algo que decir a la comunidad. O sea, que tenga que denunciar algo, que tenga que, que plantear una situación en conflicto, ¿no? Entonces eso es muy importante para nosotros. Y muchas veces las obras que están hechas ya para teatro de títeres, las retomo y las transformo y las adapto a nuestro contexto, pero que al final de cuentas es un contexto universal, como por ejemplo la tradicional obra de los pícaros burlados, o el común chimpete chámpata, pues imagínese eh, un pícaro que quiere burlar a otro pícaro y los dos salen burlados y en medio está el policía que también se lo llevan entre las patas. Eh, Imagínense en esa pequeña obra que pues la ve uno y dice, bueno, esto no obedece a mi contexto, ¿no? Voy a contextualizarla, ¿no? A Sinaloa o a México, ¿no? O sea, donde todos quieren tener provecho de un pequeño crimen, ¿no? En este caso, el robo de las naranjas, ¿no? Entonces, eh, y se hacen de la vida gorda de los otros crímenes, pues. El policía pasa por el escenario y en el escenario está alguien con una camioneta de esas tipo narcotraficantes, están dos personas sacando un encostalado y tirándolo, y llega el policía y les pregunta, oiga, ¿no han visto pasar por aquí a un peligroso ladrón? Y las otras personas lo ven y le dicen, sí, se fue para allá, gracias, y se van. Entonces, Yo creo que, disculpe que le interrumpa, pero para mí es así una de las mejores, o sea, hay, no sé si decir miles, pero sí cientos de versiones del Chimpete Chámpata en México, Argentina, Latinoamérica, y yo creo que hasta en Europa. Es más, hasta en Europa las hay. Y la de ustedes a mí me gustó mucho porque está eso, ese contextualizado al lugar y a la zona. Y a mí no se me olvida eso de la crítica que ustedes hacen de cómo la policía puede, que realmente tendría que encargarse de problemas reales como lo que es el narcotráfico, pero de repente les es más fácil encargarse del borrachito que está orinando en la calle. sí, sí, y lo presentamos incluso en la Academia Estatal de Policías, y los policías se ríen y se carcajean, porque, porque se ven reflejados, hacen catarsis, pues. Claro, Hacen claro. catarsis. Entonces, hay un momento en que el narigón dice, yo no sé por qué la policía no persigue otros crímenes a ladrones más peligrosos, como narcotraficantes, políticos corruptos, diputados. No, dice, puro borrachito dormión y ladrón de naranja, dice. Y entonces, y jaja, suelta la gente la carcajada, pues, porque la gente, sí, la policía, Sí, sí, ¿qué? sí. Eso hace, pues. A ver, ahí está un borrachito meando ahí en la esquina, lo agarran, lo levantan y llegan 5 patrullas y lo esposan y lo suben y tras. O alguien que se robó, y es muy, mire, es tan real y tan contextual que el año pasado salió en las noticias que en Escuinapa metieron a la cárcel a un señor que se robó un balde de aguacates. Dije yo, nada más cambió de frutas, dije yo. Dios santo, y está testificado en el periódico, y pueden verlo en el periódico, en el debate del sur o en el noroeste, no me acuerdo cuál es. Lo metieron a la cárcel, dije, no puede ser, y más, si puede encontrarlo en internet, se puede encontrar. Dije, no estamos muy... Peligroso ladrón de Sí. aguacates. Y luego dice, y luego llega y le dice a los niños, o sea, les voy a decir a qué se dedica este ladrón. Y dice, no, no les voy a decir porque les va a dar miedo. Y los niños empiezan a sacar ellos su violencia y sus problemas. Dice, asalta bancos, no, mata, no, roba niños, no, es más peligroso todavía, le dice, mucho más peligroso. Roba oxos, no. Ah, Entonces el niño en realidad, está bien, le dice, se los voy a decir la policía. El ladrón que yo ando persiguiendo es un temible y peligroso ladrón de naranjas. Ja, ja, o aguacates si es de Escuinapa. guau, sí, descuidado. Y sí, eso era porque una parte que de repente estábamos analizando, por ejemplo, la creación de Pinocho
alguien nos mandó una propuesta en el en vivo y lo analizamos en el en vivo para que sirva como de ejemplo de proceso, ¿no? Entonces, Pinocho, bueno, se ha producido espectáculos de títeres, sobre todo de Pinocho, porque Pinocho es un títere, pues lo más fácil que pensar es hacerlo en títeres, y se han producido muchos y muchas variantes. Pero, por ejemplo, esta persona de Zacatecas que mandó la propuesta dijo, yo quiero hacerlo, pero hablar también sobre la explotación de los niños y la trata de infantes, de prostitución. Entonces, ahí cómo lo contextualizarlo de otra manera. Así que, Claro, damas y caballeros, si ustedes quieren hacer Chimpete Chámpata, lo pueden hacer y no hay claro. problema. Es como cuántas compañías del mundo han hecho una obra de Shakespeare. O sea, Sí, es como infinito, si, ¿no? es como si el poeta ya no pudiera hablar de la luna, pues, porque se ha hablado muchísimo de la luna, pues. Entonces, ¿qué cosas distintas tienes que contar? O sea, tú estás, yo siempre he dicho que el siempre te chámpata de nosotros tiene de la historia original las palabras siempre te chámpata nada más, porque, pero respetamos toda esa historia, ¿no? Porque es muy contextual. Entonces, eso tiene que ser, ¿no? Un espectáculo puede partir realmente de una obra ya escrita, pero contextualizarla, ¿no? De una historia que te cuenten y tú escribirle y hacer su dramaturgia, pero siempre pensando en los títeres y tratar de denunciar algo de una manera muy ingenua que parece que no hace daño, pero sí estás denunciando algo muy fuerte. Sí, y usted sabe, por ejemplo, yo he ido a festivales y usted ha ido mucho más que yo, en donde de repente hacen un clásico, El panadero y el diablo, ¿no? Ujú. ¿Es de Espina? No, Sí, 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 ¿verdad? de Roberto Espina. Sí, y de repente mucha gente dice, ay, otro panadero del diablo, otro panadero del diablo, que no hay problema. Qué hermoso es saber que existe un clásico para títeres y que hay Claro. mucha gente que lo hace. Imagínense que la gente de los festivales que hacen de Punch and Jody, donde se reúnen los profesores y que todos los 20 grupos hacen el mismo bendito espectáculo con los mismos títeres y los teatrinos tienen que tener las rayas de una cierta medida y no se pueden salir de ahí porque no y parece chiste, pero es real. Así que no hay problema. Lo importante es, todos venimos de un lugar diferente, en todos los lugares hay cosas de qué hablar, idiosincrasia de qué hablar, y para alguien será aguacates, para otro será que de repente acaba de haber un robo de agua y puede ser un peligroso ladrón de un bote de agua, ¿no? Y que ahí Sí, puede sí, sí. caber entre eso toda una crítica a algo que está pasando en la sociedad y sobre todo no tener miedo con los títeres de hablar de temas profundos, ¿no? Sí, otra parte, perdón, que No, no, me no, por meta mucho en favor. esto, que estamos hablando en el proceso de creación y lo que tiene que decir el titiritero, ¿no? El caso es con la República del Caballo Muerto, que es teatro de títeres para adultos, pues, eh, por ejemplo, de Roberto Espina también, que precisamente allí hay una crítica muy fuerte de la religión, pues, que a veces la gente ni se da cuenta. Hay una crítica muy fuerte a la discriminación, al racismo, pues precisamente a las relaciones de pareja, hay un montón de cosas, ¿no? Pero sobre todo hay una crítica muy fuerte a la religión católica, que una vez un público en Colombia me lo dijo, oye, es muy serio lo que estás diciendo, que no sé qué, y mucho cuidado, que esto otro. Entonces le dije, ¿a qué se refiere? Donde usted está diciendo que nosotros nos estamos comiendo un Dios muerto y putrefacto. Es Ah, que es hermosísimo. entonces dije O yo, sea, a ver, entonces, yo es lo aquí único que desde se ha el dado cuenta, dije, infierno, yo aquí en el infierno agradezco y es así como unas voces de, no puedo decir ángeles porque se enoja aquí el patrón, pero sí es una voz así muy dulce escucharse. Parece letra de una canción de heavy metal. O sea, sí, casi te sí, estás comiendo un dios putrefacto. Sí, es sí, pues hermosísimo. eh, hay una parte donde dice que los habitantes de la República, no sé si se acuerda, dice que visitaban un templo para recibir grandes trozos de carne putrefacta de caballo.
olerla y comérsela en estado de éxtasis es la forma más común de convertirte en un ciudadano ejemplar de esa sociedad. Entonces, dices tú, o sea, y yo siempre les decía aquí en Sinaloa, miren, ¿quiénes van aquí a misa, a catedral todos los domingos? Los grandes agricultores, los grandes ricos que tienen sus campos agrícolas acá en Abolato, van y fumigan a todos los indígenas, los niños que trabajan allá con pesticidas y todo ese rollo, y les provocan enfermedades, cánceres, leucemias y todo eso, o sea, y no reparan en eso, pero vienen el domingo y se comen un trozo de carne putrefacta en la iglesia y siguen siendo ciudadanos ejemplares, no hay ningún problema. Y esa es una Acabo de cosa. recibir un SMS aquí del patrón que dice que usted es bienvenido acá. Bueno, pues espero que me trate bien. Ah, no, no, sí, sí. No, yo creo que son cosas que uno tiene que denunciar, pero de una manera, pues, muy sutil. Eh, y si lo hace uno con los títeres, a veces no tiene el efecto tan directo como lo tuviera una crítica de algún periodista o de otra persona, ¿no? Entonces, Una cosa pero que me sí, viene en mente es, hablando de, no sé si puedo decir de su maestro Oscar Liera, sí, 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 bueno, la cuestión, lo que pasó con Cucaramácara, ¿no? exacto. Que es una obra que para las personas que no lo sepan, es una obra en la cual se hace referencia a un hecho histórico de la Virgen de Guadalupe cuando hubo un atentado y que posiblemente, porque no podemos perjurarlo, se quemó y fue sustituida, pero acá toman eso la compañía, no fue la compañía de Was, pero otra compañía que No, interpretó eso sí, fue en la Jalapa compañía o en veracruzana. Veracruz. En Ujú. Veracruz, que la gente del público se metió en medio de espectáculo con cadenas y palos y dijeron, por Cristo Rey. Sí. Y casi todos los Y matan, quebraron, ¿no? y quebraron cráneos, costillas y un montón de cosas, ¿no? ¿Qué, qué, Entonces, ta- ¿Qué hubiera sido diferente si lo hubiéramos interpretado con títeres, no? sí, hubiera estallado la risa, como dice García Lorca. O sea, lo que no soportamos en las cantinas o dicho en la calle por otras gentes, dicho por los títeres hace estallar la risa y la alegría, dice. Entonces, es muy fársico el títere, pues. O sea, te descarna una realidad y te la dice y te quedas muy contento. Sí. Eh, esa es la gran bondad del títere. Pues sí, pues qué hermoso. Y había una parte que me gustaría como, no tanto profundizarla, pero por lo menos comentarla, que es una parte que no se ha comentado con ninguno de los entrevistados, que es, ya terminé el espectáculo, ensayé, hice la dramaturgia, hice como lo que dice Freddy Artiles, hacer la fábula para decir, hago esto, los muñecos se ha ensayado, se ha montado, si hay que montar un teatrino nuevo o se puede usar el de siempre mejor, porque es el que llevamos ya siempre cargado. Sí. Pero después de que se estrena, ¿qué pasa con eso que nos hablaba usted? Disculpen el anglicismo, del timing, del tiempo que nos da el público, el momento en el estreno y el momento en un proceso de meses, hasta llegar a un punto que usted dice, este espectáculo ya lo puedo llevar con banda pesada, como dirían en México. ¿Qué es su Sí, experiencia? sí, pues cuando uno hace el montaje y todo y lo presenta con el público, eh, siempre estás atento a qué cosas funcionaron o no funcionaron, y, o cosas que tú ni tenías pensado que iban a funcionar o que iban a generar cierta reacción en el público, generaron esa reacción. Entonces, tú estás muy atento y apuntas eso y en las siguientes funciones lo vas repitiendo, tratas de hacerlo y si volvió a funcionar, bueno, y si no, no funcionó, fue el público aquel, fue el momento. Entonces, está uno como comúnmente dice, engrasando el espectáculo, lo está engrasando para que funcione bien y después de que incorporas con varios tipos de públicos las experiencias que te sucedieron, entonces ya te queda como algo bien definido, ¿no? Y eso es lo que vas a presentar ya como espectáculo final, ¿no? Que dices tú, esto ya me va a funcionar bien. Por Exacto, eso es bien ya. importante
presentarlo y presentarlo y presentarlo. Ya está redondito, como se dice. ¿Qué ha Exactamente. sido? Bueno, creo que además del niño que le gritó a la Caperucita, chíngate por pendeja, ¿qué ha sido una cuestión que usted en papel, con la experiencia que tiene 30 años de ser titiritero, ha escrito en papel y dice, voy a decir este chiste, voy a decir esta anécdota, va a pasar esto con los títeres, que yo sé que el público va a reaccionar así? ¿Ha pasado alguna vez que han reaccionado completamente diferente o que han reaccionado de cierta manera que a usted, no digo salido de las manos, pero que sí que he dicho, ¿y ahora qué? Y que me imagino que le pega el codazo a Richie y dice, ¿qué hacemos ahora? ¿Le ha pasado algo así? Sí, 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 ha habido situaciones en las que de repente no funcionan las cosas que uno se planteó y, nomás las miradas las miradas de los ojos pelones y todo ese rollo, y trata uno de componerlo y trata uno de hacerlo y salir lo mejor librado, pero muchas veces lo que uno escribe, ¿no? Todo el tiempo funciona, ¿no? Entonces, tiene que volver otra vez a la dramaturgia y lo va cambiando, y lo va cambiando. ¿Sabes que esto no funcionó? Entonces va uno, decía, esta parte de aquí, el muñeco entra, no hace esto otro, ¿no? Y, y sí, ha pasado muchas veces y sucede, es muy común, pues cuando montas un espectáculo, hay cosas que no funcionan y tienes que cambiarla, ¿no? Una vez un espectáculo eh, bueno, pues la carpa de los dos colores, por ejemplo, es un espectáculo que está inspirado en una obra latinoamericana. Digo, está inspirado porque ya no tiene, me gustó mucho ese cuentito y dije, de ahí lo voy a agarrar. Y ese es el vivo ejemplo de que el público lo ha transformado completamente. Completamente lo ha transformado y lo ha creado. Yo no podría decir que yo nada más lo que he hecho es ir ordenando lo que el público me ha dicho, ¿no? Porque de repente el borracho, por ejemplo, no sale en el cuento. O sea, eh, es otro personaje. Entonces, aquí es un borracho antisocial. Allá, por ejemplo, no estaba toda esa parte del payaso y el mago, sino que el público no lo fue entrando. Y la parte de las marionetas, pues no estaba, simplemente terminaba el cuento cuando de repente castigaban al borracho y se iban. Y la gente se decía, bueno, ¿y el circo? Se quedaban esperando el circo. Eh, Y entonces fue cuando comenzamos a hacer la parte del circo. Dijimos, bueno, empezamos con una, dos marionetas, tres marionetas y otra y así. Y eso, pues es más larga que la parte de guante ahora. Entonces es una obra totalmente, totalmente distinta, ¿no? Porque eh, en una parte por ejemplo, en esa cuando le digo lo del borracho, era un vecino nada más, era un vecino que se quejaba de que hacían escándalo el payaso y el mago, y salía el vecino y entonces el mago y el payaso lo que hacían, se organizaban para darle una paliza al vecino. Entonces no se sostenía dramatúrgicamente. Entonces el público, cuando la presentamos por primera vez, un señor del público me dice, oiga, qué buen ejemplo le está dando a los niños y que no sé qué, me pegó una regañada el señor, y con el niño a un lado, mire, el vecino preocupado por vivir en la paz de su hogar y todo ese rollo, llegan dos payasos a hacer un escándalo en la calle, dice, y les llama la atención a ellos que no hagan escándalo, y lo que hacen el payaso y el mago es darle una garrotiza al señor. Y dije yo, tiene razón el señor, dije, vamos a cambiar Solo totalmente. faltó que el señor dijera, ¿qué buchones estos? Sí. Y entonces dijimos, es cierto. Entonces hicimos al vecino, lo hicimos un borracho, una persona antisocial, que no le gusta el circo, que se mea en cualquier parte y que los golpea a ellos. Y ellos entonces ya estaba justificable. Entonces, es otra historia, es otra dramaturgia, por ejemplo. Y entonces, igual que nos sucedió pues con el panadero del diablo, pues. Y entonces, no, yo le puse, para que no sonara lo que usted dice, otro panadero del diablo, ¿no? Yo le puse este, el pan
el tamalero, bueno, el pan que no pudo, el pan que no pudo comprar el diablo, ¿no? Entonces, no tiene más que también lo mismo, o sea, es un espectáculo donde precisamente la idea está centrada en que el diablo va a ser un congreso de diablos en Culiacán, porque el clima es el Sí, más sí, apropiado, sí, es sí, el más sí, apropiado, yo me siento muy bien en Culiacán, me entenderá, sí, porque me imagino. Y bueno, hace rato que no nos visita, pero me gustaría que nos visitara cualquier tendré día, que hacerlo de nuevo. en julio o agosto, por ahí. Sí, por favor. Sí. Y entonces esa obra sucede eso, pues, con un contexto distinto, donde el diablo va a ser un congreso de diablos y tiene invitados a muchos diablos allí, y a los diablos les gusta mucho eh, eh, el pan, porque aquí hay una tradición de que venden pan de las comunidades y ahí vienen carros que vienen diciendo, mande al niño o a la niña para que compre su pan, pan calientito de Bacurimí, de Tacuichamona, venga señor, pan. Ok. Sí, lo que le comentaba es que el panadero no entra con su canción tradicional de el panadero con el pan, sino que dice, mande el niño, mande la niña, y todo ese rollo. Y los diablos hacen el congreso de diablos ahí por el clima y porque les gusta mucho el pan de ahí. Entonces, y de que ahí van a tener expositores muy interesantes de Culiacán que les van a dar cursos sobre nuevos métodos de tortura y de extorsionamiento. ¿Cómo no? Entonces, ¿Cómo no? Eh, entonces, dices tú no estás haciendo alusión a nadie ni nada, simplemente estás diciendo que allí hay buenos expositores, principalmente pues en las universidades de aquí de Sinaloa, ¿no? No estamos haciendo énfasis en nadie ni nada, ni Mi estamos ofendiendo a nadie, apología a, ni mi apología, apología. nada, Sí, simplemente sí, simplemente ahí se da que hay esa gente capacitada, ¿no? sí, sí, sí. Eso es. Bueno, pues le agradezco montones, Fernando Mejía. Quiero contar una anécdota como personal aquí entre compadres y que a veces me da como una nostalgia de Culiacán, que la casa de don Fernando está ubicada detrás de un cementerio. Y en México, en algunos lugares de México, hay tradición, sobre todo en Sinaloa, de que cuando se muere alguien y dependiendo de la economía de esta persona, le llevan banda, que es una orquesta musical con música tradicional de Sinaloa, y que dependiendo de la economía del difunto, pues así son las tantas horas de banda que le llevan. Y yo me Sí, sí. recuerdo muy bien como anécdota que se escuchaba la banda que llegaba y como si no era muy tarde, era decir, vámonos por unas cervezas que tenemos banda gratis toda la noche. Y bueno, y a veces, y ahorita me sentí como en ese momento de estar escuchando banda de fondo y Sí, hablando de títeres, porque mucho hablábamos de títeres. sí. Y fue muy bonito hablar con usted y muy bonito que nos compartiera. Y son cosas que van a ayudar a muchas personas en procesos que están ahora Ujú. en esta pausa que están ustedes los seres humanos por esta pandemia y que está sirviendo para muchas personas para aprender y crear Sí. sus nuevos espectáculos. Así Yo, que muchísimas gracias, Fernando. yo si me permite Por contar una favor, por favor. pequeñita nada más para que vean que hay de todo tipo de gente aquí en Culiacán, ¿no? Eh, este, y que tiene que ver con ustedes, ¿no? Y yo pensé que esa era la anécdota que iba a contar también, de la historia de burbujitas de papel. La conté hace poco, pero dígame, burbujita. Quiero, bueno, contárselos a los que nos Por están favor, escuchando. por favor. Bueno, que Edwin y María Teresa tenían una compañía que se llamaba Brujerías de Papel, ¿no? Entonces, nosotros siempre ofrecíamos los espectáculos a toda la gente aquí, lo seguimos ofreciendo, pero hay un colegio que es del Opus Dei, y entonces, cuando vieron el nombre de Brujerías de Papel, dijeron, ¿y estos van a hacer brujería o qué van a hacer? Entonces le dijimos, no, y tiene que entrar el argumento y el titiritero. Lo que pasa es que se equivocaron en la edición del catálogo y no es brujerías de papel, es burbujitas de papel. Ah, bueno, porque aquí en el colegio no queremos ni gente tatuada, ni greñuda, ni barbona.
No, ¿cómo crees? Y dije yo, bueno, Edwin y María Teresa. Espera que mando al Edwin a peinarse y yo le de dije, camisita larga. es uno de los colegios que mejor paga y que no sé qué. Así es que, por favor, no muestre ningún. Entonces Edwin se llevó una camisa negra que usaba hasta acá, hasta el cuello y bien tapado aquí, y que no se viera ningún tatuaje. Y presentaron, pues, no me A acuerdo qué burbujitas de papel. Sí, presentaron. yo lo tengo parte de mi currículum, que yo también trabajé con la compañía de burbujitas de papel. Exactamente, sí, todas esas cosas, ¿no? Muy, muy bonitas. Esa era la anécdota, ¿no? Que todo lo que tiene que hacer uno de cambiar y convencer a la gente para que Y que no pasa puedan, nada. Y que no pasa nada. y que no pasa nada y que la gente disfruta los títeres. Y después esa persona que lo censuró a usted, compadre, después dijo, son los que estuvieron en mi colegio. Esos son. Cuando presentaron cuadros de una exposición con la Sinfónica del Estado de Oh, Sinaloa. ¡Oh! Y le dije, sí, esos son los mismos que estuvieron con usted. Ay, mira nada más. qué Qué orgullo verlos tenido en nuestro colegio. Pero no sé si se dio cuenta la mujer que sí se llamaban brujerías de papel, porque ahí sí les dieron el crédito como sí. brujerías de papel. Ahí Así ella es. fue la que hizo que leyó mal. Mira, Así es. ¿qué Sí, gente sí. más irresponsable se volvieron a equivocar? Y dime, nada más. Esto, ay, pero ni modo de corregirlos, pero bueno. Así es. Bueno, pues eso era nada más y muchísimas gracias. Saludos No. a toda la gente de allá del infierno. Perfecto, aquí se los vamos a saludar a casi a todos. Sale. Hay mucha gente de ahí de por allá, de Culiacán, por acá. Sí, me imagino que sí, van mucha gente de Sí, como allá. de todos lados, claro. Pero Sí, sí, se siente como en casa. así es. Sí, sí, Bueno, o sea, tenemos muchas cosas en común. bueno, espérenme un momentito. Y bueno, hasta luego a todos y nos vemos en la próxima entrevista aquí desde el infierno o pochamente hablando desde el hell. Hasta luego. Hasta luego. Títeres del Infierno, las entrevistas. Titerismo Cacofónico, un podcast visivo con su demo títere Edwin Salas. Entonces, chingate por pendeja, le digo.